¿Qué tal? Les saluda Manuel, su hermano en Cristo, y bienvenidos al estudio bíblico de este día. Hoy es el 30 de julio. Mis hermanos, aunque la humildad no es algo tangible, la conocemos al verla y la sentimos al oírla. Cristo nos enseña a ser humildes. Él lo demostró cuando le lavó los pies a sus discípulos. La humildad es una muestra palpable de un corazón limpio y sincero que ama y teme a Dios. Y ahora la lectura de este día empieza en Segundo de Crónicas, en el Antiguo Testamento, los capítulos 26 al 28, versículo 27. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, el capítulo 13, los versículos 1 al 14, Salmos 23 del 1 al 6 y Proverbios 20:11 de la Biblia de las Américas. Reinado de Usías. Y todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos, y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jabnia, y la muralla de Asdod, y edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Y Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los meunitas. Y los amonitas pagaron tributo a Usías, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Usías edificó además torres en Jerusalén y en la puerta de Angulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla, y las fortificó. Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles, porque amaba la tierra. Tenía también Usías un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Jehiel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. El número total de los jefes de familia, guerreros valientes, era de 2.600, y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307.500, que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Y bajo su mando estaba un ejército poderoso. Usías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlos en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente, y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él
y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes. Y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel, y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y he aquí tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo del sepulcro que pertenecía a los reyes, porque dijeron: es leproso. Y su hijo Jotam reinó en su lugar. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, pero no entró en el templo del Señor, y el pueblo seguía corrompiéndose. Él edificó la puerta superior de la casa del Señor, y edificó extensamente en la muralla de Ofel. Edificó además ciudades en la región montañosa de Judá, y edificó fortalezas y torres en los bosques. También guerreó contra el rey de los amonitas, y los venció, y los amonitas le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo, y 10,000 de cebada. Los amonitas le pagaron también esto en el segundo y en el tercer año. Y Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus obras, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Acaz reinó en su lugar. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David había hecho, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los Baales. Quemó además incienso en el valle de Ben-Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los arameos, que lo derrotaron, también de él gran número de cautivos, y los llevaron a Damasco. Y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 en un día, todos hombres valientes, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Y Sicri, hermano poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, y a Azricam, mayordomo de la casa,
y a Elcana, segundo después del rey. Y los hijos de Israel se llevaron cautivos de sus hermanos a 200,000, mujeres, hijos e hijas, y tomaron también mucho botín de ellos, y se llevaron el botín a Samaria. Pero había allí un profeta del Señor llamado Oded, y éste señaló al encuentro del ejército que venía a Samaria, y les dijo: He aquí, porque el Señor, Dios de vuestros padres, estaba airado con Judá, los ha entregado en vuestras manos, y los habéis matado con una furia que ha llegado hasta el cielo. Y ahora os proponéis subyugar a los hijos de Judá y de Jerusalén como esclavos y esclavas vuestros. ¿No tenéis ciertamente transgresiones de parte vuestra contra el Señor vuestro Dios? Ahora pues, oídme y devolved a los cautivos que capturasteis de vuestros hermanos, porque el furor de la ira del Señor está contra vosotros. Entonces algunos de los jefes de los hijos de Efraín, Azarías hijo de Johanán, Berequías hijo de Meseilemot, Ezequías hijo de Salum, y Amasa hijo de Atlai, se levantaron contra los que venían de la batalla, y les dijeron: No traigáis aquí a los cautivos, porque os proponéis traer sobre nosotros culpa contra el Señor, añadiendo a nuestros pecados y a nuestra culpa, porque nuestra culpa es grande, y el furor de su ira está contra Israel. Entonces los hermanos armados dejaron los cautivos y el botín delante de los oficiales y de toda la asamblea. Y se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre y tomaron a los cautivos, y del botín vistieron a todos los desnudos, y les dieron vestidos y sandalias, les dieron de comer y de beber, y los ungieron, y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Entonces volvieron a Samaria. En aquel tiempo el rey Acaz envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria, porque los edomitas habían venido de nuevo y atacado a Judá, y se habían llevado algunos cautivos. También los filisteos habían invadido las ciudades de las tierras bajas y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot y Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas, y Gizmo con sus aldeas, y se establecieron allí, porque el Señor humilló a Judá a causa de Acaz, rey de Israel, pues él había permitido el desenfreno en Judá, y fue muy infiel al Señor. Y vino contra él Tilgat-Pilneser, rey de Asiria, y lo afligió en vez de fortalecerlo, pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del Señor, del palacio del rey y de los príncipes, y la había dado al rey de Asiria, pero no le sirvió de nada. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. Sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, y decía: Por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Además, cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios, cerró las puertas de la casa del Señor, e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén. Y en cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses, y provocó a ira al Señor Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, los primeros y los postreros, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad, en Jerusalén, pues no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y su hijo Ezequías reinó en su lugar.
Y ahora pasemos al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, el capítulo 13, los versículos 1 al 14. Actitud hacia las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto por sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y haced todo esto conociendo el tiempo, ya que es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Salmos 23, del 1 al 6. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Proverbios 20:11. Aún por sus hechos da a conocer un muchacho si su conducta es pura y recta. Mis hermanos, Cristo nos abre el camino de salvación y de vida eterna. No despreciamos esa valiosa oportunidad. La vida del ser humano es tan corta si la comparamos con una eternidad. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Cristo nos espera con los brazos abiertos cuando nos decidimos entregarle nuestra vida para ser sus siervos fieles y para alabarle y adorarle por toda la eternidad. Les habló Manuel. Gracias por su atención y que Dios le bendiga a usted
y a sus seres queridos.